Bueno, buenas tardes con todos los participantes. Les doy la bienvenida al proyecto Prepare Your Future, organizado por el Comité de SCOME de MPTPL y ASEC, Asociación Ecuatoriana de Georgia, a quienes les agradecemos por su colaboración en este proyecto. Se va a hablar sobre el proceso de obtener una residencia médica en Estados Unidos, así también como sus beneficios. Sin más que decir, para mí es un gusto darle paso a nuestra querida ponente, la doctora Estefanía Soria, quien es médico general de la Universidad San Francisco de Quito, médico pediatra por Albert Einstein Medical Center, Filadelfia, fellowship en cardiología pediátrica, maestría en ciencias en investigación clínica, Rush University Graduate College, Chicago, miembro de American Academy of Pediatrics, American Association for the Advancement of Science, American College of Cardiology, American Heart Association y American Medical Women's Association. También es un placer darle la bienvenida al doctor Mateo Guarderas Rivadeneira, quien es médico general de la Universidad San Francisco de Quito. Hizo la rotación clínica práctica en endocrinología pediátrica en All Children's Hospital, rotación quirúrgica en Georgia Surgical Atlanta, rotación de investigación quirúrgica en Hospital de los Valles, Quito, Ecuador, médico general de una comunidad rural de la Amazonía ecuatoriana, Huaguasmaco, Ecuador, residencia en cirugía general en East Tennessee State University College of Medicine, Johnson City, y miembro de American College of Surgeons. Para mí es un gusto darles la bienvenida para que puedan iniciar. Hola con todos, muchas gracias por esa linda introducción. Es un gusto poder compartir con ustedes y poder contarles un poco de nuestra experiencia y guiarles un poco sobre cómo podemos hacer para conseguir una residencia en los Estados Unidos. Quiero agradecer también mucho a la Asociación de Estudiantes de Medicina de Georgia por ayudar en este evento. Sí, muchas gracias, Dayanara, por esa introducción. No sé si me pueden escuchar. Este es un momento muy grato para los dos, creo. Es muy lindo poder compartir con ustedes las experiencias y contarles un poco de lo que se puede hacer o no se puede hacer para alcanzar lo que estamos haciendo ahorita el Mateo y yo. Ok, entonces déjame ver. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Vamos a poner un poquito de una presentación que hemos hecho para ir conversando. Yo creo que Mateo y yo somos buenos para, más que nada, conversar. Yo creo que podríamos ir hablando un poco de todas las preguntas que tengan. Pueden escribir en el chat y vamos hablando un poquito. Más que nada, es importante que ustedes recuerden que nosotros tenemos como el objetivo final de alcanzar la residencia médica en Estados Unidos, pero cada año van cambiando las cosas y especialmente ahora con COVID han cambiado mucho de los requisitos, así que es importante que ustedes como que se vayan familiarizando un poco y después siempre estar buscando en internet cuáles son los últimos updates, porque cambian cada 6 meses o cada 12 meses más o menos. Entonces, obviamente, lo más importante es que ustedes ya consigan su certificado de su título universitario, ¿ya? No sé si Mateo puede pensar igual que yo, pero cuando yo me gradué pensaba que necesitabas tener el título para comenzar a hacer todo el trámite. No es necesariamente cierto. Para comenzar a hacer todos los exámenes, si es que tú ya sabes que quieres venir a Estados Unidos, podrías comenzar a estudiar un poco antes de graduarte y tener pensado más o menos cómo vas a organizar tu tiempo, planear cuánto te van a tomar los exámenes y todo alrededor de tu graduación. Okay. Nosotros tenemos 2 compañeros que ya sabían que querían venir acá a Estados Unidos, entonces durante por ejemplo, 3.º o 4.º año ya estaban estudiando para dar el Step 1 o Step 2. Y yo me acuerdo que pensaba y decía, ok, ellos, ¿por qué no están tomándose el fin de semana libre para descansar? Y estudiaban para dar los exámenes. Entonces eso depende de cómo más o menos quieras tú organizar tu tiempo de graduación o no. Pero otro consejo muy grande es que no se comparen con nadie. O sea, tomen su decisión a dónde quieran ir y tomen con una trayectoria individual. Ahora, con todo lo que has dicho. Lo que quiero decir es, obtener la residencia en Estados Unidos tiene muchos beneficios de los que vamos a hablar. No es fácil, es un proceso largo que requiere mucha dedicación, mucho tiempo y si es que ustedes saben que eso es algo que quisieran hacer en su futuro, no necesariamente tienen que esperar a terminar la escuela de medicina. Yo sé que
todos sabemos lo demandante que es estudiar medicina y uno no tiene mucho tiempo libre, pero esto si es que uno se pone la meta desde temprano, se puede empezar a estudiar al mismo tiempo que uno estudia la carrera de medicina en Ecuador. Esa es una de las grandes diferencias de la gente que nos graduamos fuera de los Estados Unidos. Ahorita como vamos a hablar, para entrar a los Estados Unidos tienes que dar una serie de exámenes. Un examen que es de ciencias básicas, de anatomía, fisiología, bioquímica, etcétera. Y después un examen de ciencias clínicas, cardiología, pediatría, medicina interna, etcétera. Y la mayoría de estudiantes en Estados Unidos, después de que estudian en su tercer año, justo cuando están fresquitos en bioquímica, en biología molecular, ahí dan el examen y obviamente les va bien. A la mayoría de nosotros, que por ahí no sabíamos qué íbamos a hacer en nuestro futuro y esperamos a terminar, graduarnos, nos graduamos de médicos y ahí en ese momento nos dimos cuenta, hay que volver a estudiar bioquímica, hay que volver a estudiar biología molecular, cosas que estudiaste en tu segundo o tercer semestre, y entonces eso te toma más tiempo aún. Entonces, como decía Estefanía, es solo tratar de tener un pensamiento estratégico y apuntar hacia esa meta. Por ejemplo, yo cuando me gradué no sabía si es que quería irme a Estados Unidos o a Colombia o a México o a Italia, a España. O sea, de repente todo, o sea, como que se te abre un mundo de oportunidades de las decisiones que puedes tomar. Y ninguna de esas opciones está mal. O sea, tú solamente lo único que tienes que hacer es tomarte el tiempo de investigar y decidir qué crees que es lo que es mejor para ti. Y repito, o sea, no te compares con nadie más. A veces hay cosas que lo desconocido siempre nos da un poco de miedo y como que uno se imagina como que fronteras. Pero lo único que, o sea, tiene que acordarse es que mientras tú des lo mejor que puedes dar, nada te puede ir mal. Entonces, que tú te sientas a estudiar y das lo mejor de ti, perfecto. Hiciste match, no pasa nada. Los resultados a la final son circunstanciales, pero lo importante es que tú estás haciendo lo que quieres hacer y des lo mejor de ti. Y de ahí arrancar. Porque todos sabemos que medicina es una carrera, a mí me gusta pensar como uno sueña mucho, ¿no es cierto? Nosotros todos entramos a medicina porque queremos ayudar a los demás, queremos aprender de esto, y no sé si ustedes son como nosotros, pero no piensas tanto en el futuro lejano, sino en el día a día, ¿no es cierto? Si te encanta ir a las clases, luego te gusta ir al internado, tal. Pero también uno tiene que pensar en lo que hay más allá de la medicina. Entonces, cualquier lugar donde vayas, que estés feliz, que estés contento con lo que haces. Si vas a estar miserable, paras. No es por ahí. Haz lo que te gusta, haz lo que te gusta, lo que te gusta hacer con pasión. Y de hecho, si es que haces algo con amor y con gusto, cansa menos. Es agotador. Pero si es que al menos eres alegre y te gusta hacer, estás ahí. Te cansas en el hospital, pero al menos si es que es tu pasión, vas a estar bien. ¿Ya? Entonces, volviendo un poquito a la presentación, ya, perfecto. Te graduaste de médico. Excelente. Ya tienes planeado tu especialidad. Estos son un poco de los exámenes que contaba Mateo. Entonces, se llaman steps. Son 3 steps. El step 1 es el de ciencias generales, que son las ciencias básicas que decía Mateo. Este examen, cuando Mateo y yo dimos, que fue ya hace 8 años, es un examen que tenía notas. Entonces, dependiendo de cuál era tu nota, te daba más chance de entrar a ciertos hospitales o no. Desde hace un año cambiaron y ahora solamente es pass or fail, meaning o pasaste o te jalaste el examen, no hay más. Entonces, de lo que sé, lo que he conversado con gente nueva, estos exámenes ahora ya tienen ciencias básicas, pero también tienen mucho de ética. Y la ética americana es muy diferente a la ética de Ecuador. No sé si el Mateito puede compartir eso conmigo. Pero te dicen, viene un paciente y te da un regalito. ¿Qué haces? ¿Coges el regalo o no haces el regalo? Y los gringos aquí son un poquito más, son un poquito diferentes la cultura. Eso también es importante tener en cuenta. Pero son cosas que igual te sientas a leer y aprendes un poco. Aparte de eso, el Step 2. Son 2 exámenes. El uno que se le llaman CK, que es de Clinical Knowledge, y el otro que es Clinical Skills, que es el conocimiento clínico práctico.
igual, cuando Mateito y yo dimos el examen, Clinical Knowledge es un examen escrito en una computadora, dura como unas 7 horas, me parece. Sí, Y el Clinical Skills, el Clinical Skills era con pacientes falsos, o sea, actores. Este Clinical Skills, por el hecho de COVID, cancelaron, por lo que no podías tener contacto con personas, y esto ahorita ya cancelaron ese examen y ahorita puedes tener unos pathways, que eso yo creo que va a ser un poco beneficioso para los ecuatorianos, porque hay 5 pathways. Ustedes pueden comenzar a buscar en internet si pones ECFMG, que significa Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Esta es la organización que se encarga de validar nuestro título ecuatoriano en Estados Unidos. Entonces, ellos son los que se encargan de recuperar tus notas de todos estos steps, porque recuérdate que los gringos también tienen que dar estos exámenes. Ellos dan a diferente tiempo. Nosotros tenemos que tomar estos exámenes y aparte de eso, ellos tienen que validar que las clases que tomaste en tu universidad valen la pena, y etcétera. Ellos te dan un certificado. El ECFMG Certificate es lo que te hace válido para aplicar al match en Estados Unidos. Entonces, ahorita ellos tienen una página específica que es para Pathways, y que si quieren les puedo compartir. ¿Dónde está aquí? Vamos aquí. Y el ECFMG es como, casi como la universidad a la que vas a pertenecer en los Estados Unidos. Es una institución que te va a ayudar y te va a dar lo que necesitas para poder ser considerado para una posición. Entonces, cuando terminas y pasas estos exámenes, te dan un certificado que es el principal requerimiento para poder aplicar a la residencia. Entonces, esta es la página del ECFMG, y esta es la página que ustedes tienen que, si es que les interesa aplicar en Estados Unidos, ellos son los que van a facilitar su proceso. Entonces, ellos hacen un buen trabajo de explicar pasito a pasito, y esto es lo que cambiaron ahorita para el match del año 2022. Entonces, por ejemplo, si es que tú, digamos que te gradúas medicina este año, que es 2021. Cuando tú comienzas a aplicar, que es en septiembre, digamos, de este año, cuando tú haces match es marzo del 2022. Por eso le llaman el match de 2022. Es un proceso largo que el Matito y yo ya vamos a conversar. Pero aquí ellos te explican esto, los pathways, que les contaba que es algo nuevo. Entonces, como ya no puedes dar el examen, que es el CS, que es el Clinical Skills, no el Knowledge, que es el escrito, sino el Skills, se inventaron esta vaina. Entonces, el pathway número 1, por ejemplo, es esto que es para already licensed to practice medicine in another country. Entonces, por ejemplo, tú te gradúas medicina en el Ecuador, haces la rural o haces el internado, tú ya tienes ese certificado de que tú puedes practicar medicina independientemente en otro país. Ya teniendo eso, tú puedes comenzar a este pathway número 1 o pathway 2 si es que terminaste el internado, pero todavía no has hecho la rural, y etcétera. Entonces, una vez que ustedes se gradúen o estén buscando, estén un poquito alertas a esto, porque esto es nuevo, que comenzó recién ahorita. Eso no había. Probablemente. Entonces, es una nueva opción que tenemos los internacionales para todo esto. Ok, entonces, ya. Y el Step 3, este 3 es un examen de especialidad. Entonces, este examen tú no necesitas para conseguir el certificado del ECFMG. Esto es un examen que todos los residentes graduados de Estados Unidos o de otros lados tienen que dar en su primer año de residencia. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, es muy enfocado en medicina interna. Entonces, para nosotros en pediatría, no tiene nada que ver, pero igual tienes que dar el examen. En cirugía, no sé cómo les piden a ustedes del Step 3. Es el mismo examen. Nos piden como requisito para pasar al tercer año de residencia. Para hacer R3, tienes que tener pasado el Step 3. Claro. La mayoría de gente lo da cuando está en el internado, así, cuando es de R1 o R2. La única facilidad de dar el Step 3 antes de aplicar es que, digamos, hablar más de esto más adelante, te permite aplicar a una visa H en vez de una visa J, que son las dos visas que puedes aplicar para tener acá, la J1 o la H1B. Si tienes pasado el Step 3, te pueden dar la H1B, que tiene más beneficios. Entonces, un poquito del proceso del match. No sé si ustedes han escuchado un poco de cómo funciona el
el match, déjame escribirlo así chiquitos. El match es un sistema un poco no tan aleatorio que le permite al individuo, o sea, que ustedes van a estar aplicando, tener las mayores probabilidades de hacer match o entrar a la residencia en el hospital que ustedes deseen, ¿ya? Entonces, esto depende de, primero lo más importante es conseguir las entrevistas. Y las entrevistas comienzan, cuando tú comienzas a aplicar, por ejemplo, en mi caso era pediatría. Entonces, quiero entrar a pediatría, ¿a qué ciudades quiero ir? Tú abres una página web que te permite saber todos los programas que están aceptando residentes y al mismo tiempo ellos te dicen qué tan, hay una cosa que se llama el porcentaje de aceptación de IMGs. El momento que ustedes se gradúan como International Medical Graduates, means que ya se han graduado en un país que no es the United States, se convierten en IMGs. Esto quiere decir que tienen una categoría diferente al graduado americano. ¿Ok? Entonces, dependiendo de esto, van a haber hospitales que te dicen un IMG tiene el 85% de probabilidad de hacer match en este programa o el 6% de probabilidad de hacer match. Entonces, eso depende de cada hospital y de diferentes especialidades. ¿Ya? Entonces, una vez que tú comienzas ese proyecto, dices, ok, quiero aplicar a tantos programas y obviamente depende de qué tanta probabilidad crees tú que tienes o no de entrar a cierto programa, vas a aplicar a ciertas ciudades, a tantos programas, etc. Entonces ellos lo que van a buscar es dónde te graduaste, ¿vale? La mayoría de graduados en Latinoamérica tenemos buena reputación. Los graduados latinoamericanos somos médicos que nos gusta trabajar y tenemos mucha experiencia en ya de cuidado médico y de paciente directo. Entonces muchos de los hospitales ya nos conocen por eso. Mateo podría probablemente decir lo mismo. O sea, tú coges a un graduado americano que no tiene tanta experiencia en labor. O sea, ellos pueden tener súper buenas notas en los exámenes, pero el cuidado del día a día del paciente no están tan sueltos. Ya nosotros nos votan. Claro. Cuando, ya en el proceso te das cuenta que en general no solo los latinos tenemos esa fortaleza. ¿Por qué? Porque tienen que entender que este proceso del match es gigante. Todos los estudiantes de medicina del país, de los Estados Unidos, tienen que, para lograr conseguir una residencia, tienen que pasar por el mismo proceso, este proceso del match. Entonces es un proceso gigante en el que todos van a sus entrevistas, se entrevistan en los lugares que quieren entrar y de ahí ponen una lista de los hospitales a los que quisieran ir con prioridad. Lo que es específico es que es un proceso que toma en cuenta lo que quiere el aplicante y lo que quiere el hospital. Por eso, mira, aquí hay este pequeño este diagrama aquí que, por ejemplo, dice, John, Charlene y Zach, todos querían ir a este hospital primero, el City, a este de acá. Y aplicaron ellos, su primera prioridad fue, todos se entrevistaron acá, pero City también, el hospital también da un listado de los aplicantes que tiene. Y ellos le pusieron en primer lugar a Mark. Mark también, entonces Mark automáticamente entró a este hospital. Entonces, como te digo, es un poco complejo, pero toma en cuenta lo que quiere el aplicante y lo que quiere el hospital. Si es que esta persona aplicó a varios hospitales y no entró a uno o al otro, tal vez el otro hospital que él puso en segundo lugar, le pusieron a ese aplicante, le rankearon alto y terminan entrando a ese lugar. Pero volviendo un poco a lo que decía Estefanía, una vez que lo difícil es conseguir la entrevista. Porque para conseguir una entrevista y poder ir a entrevistarte, tienes que haber pasado el proceso de selección, en donde te revisan todos tu aplicación, tu currículum y tus notas, más que nada. Porque por eso son tan importantes estos exámenes, el Step 1 y el Step 2. El rato que estás en la entrevista, la mayoría de nosotros los latinos tenemos la facilidad de que somos buenos con gente, tenemos mucha experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros
como estudiantes de medicina en Ecuador, ¿cuándo empezamos a hacer las primeras rotaciones en los hospitales? Usualmente en tercer, cuarto primer año. semestre. Hay gente que Claro. empieza en primer año. En primer año ya mucha gente va y sabe hacer procedimientos menores, ir y hacer flebotomía, sacar sangre, hacer pequeños... Acá en Estados Unidos los estudiantes de medicina tienen un acercamiento al hospital mucho más retrasado. Es más, muchas veces pasa que hay estudiantes de medicina que están entrando a tercer, cuarto año y nunca han ido a un hospital, nunca han visto pacientes así cara a cara. Entonces ahí es la ventaja que le sacamos nosotros como latinos en general. Y también nosotros tenemos el internado externado, que literalmente es un lugar cuando tú trabajas para un hospital, tienes responsabilidades. Eso acá también en los Estados Unidos no está tan definido. No sé cómo es en Chicago, Nia, pero acá, o sea, obviamente los estudiantes de medicina tienen la responsabilidad de ir a clases, de aprender y tienen que rotar en el hospital, pero no es el mismo nivel de responsabilidad que tenemos nosotros como médicos en Ecuador, como internos, que sí eres estudiante, pero también tienes tus responsabilidades, tienes tus pacientes, tienes que cuidar a tus pacientes, haces tus procedimientos medio menores, a veces vas a cirugías, o sea, es mucho más comprometido. Claro, totalmente. O sea, tú puedes conversar. Yo, por ejemplo, después de terminar el internado, por ejemplo, yo hice en el Hospital Los Andes, en el Metropolitano, hice rotaciones en el Hospital del Seguro también. Entonces, cuando tú llegas y conversas con los estudiantes gringos y les dices, yo les dije desde el principio que me gustaba cardiología, entonces estaba de asistente en las cirugías de corazón abierto. Yo estoy diciendo, ¿en serio? Porque ellos no tienen esa oportunidad. O sea, ellos cuando comienzan en cirugía, me imagino, vos vas a poder decir, o sea, ahí es cuando están comenzando a asistir, pero en cambio nosotros en el internado ya te meten a hacer todo. O sea, nos sacan mucho más del aire, pero eso también nos ayuda muchísimo con las manos. Ellos, en cambio, lo que se pasan haciendo es hacer como que ellos ya tienen su research, que es la investigación, ciencias básicas, y etcétera, antes que eso nosotros depende mucho de ti si quieres comenzar a hacer investigación durante la escuela de medicina. Pero en cambio nosotros creo que nos sacan más del aire nosotros los ecuatorianos. Nos sacan más del aire porque acá las reglas son más estrictas en cuanto a horas de trabajo y no te puedes pasar las horas. Pero, o sea, ¿cómo era nosotros cuando fuimos a los hospitales? Tocaba hacer guardia y ibas a hacer guardia y sí, a veces al día siguiente te dejaban ir temprano, otras veces había algo que tenías que hacer. Ajá, entonces todos esos momentos que no son tan fáciles nos dan esa ventaja. El rato de compararnos con otra gente. Exacto. Otra cosa. Volviendo, sí, continúa. Les iba a decir que aparte de la experiencia son las publicaciones. Entonces, cualquier publicación, o sea, ustedes comiencen a buscar, lean cualquier journal o cualquier artículo de medicina que les guste. La suerte que tenemos en Ecuador, y digo suerte porque toda el área de investigación está como que muy bebé todavía. Puedes coger un estudio que te gustó, dijiste, ok, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que leo y digo, ¿en serio publicaron este caso? Nosotros vemos en Ecuador como 25 y no hemos publicado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa mentalidad de publicaciones todavía. Entonces, cualquier cosa que lean, o sea, estudie y mira las publicaciones. Dice, ok, tienen tantos pacientes. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lee y así vas a poder como que tener ideas de investigaciones y poder escribir, siéntate con un mentor, con compañeros, escriban cualquier cosa y traten de publicar. No hace falta que sea la idea que va a cambiar y revolucionar la medicina, pero en Ecuador suceden cosas muy chéveres, hay muchos casos, hay síndromes diferentes, entonces escriban y cuenten las historias. Hay cosas que nosotros también nos olvidamos en publicaciones, hay todas las de investigación clínica, pero también hay los reportes de casos, también hay experiencias o editoriales. Yo no sé si es que hay alguien aquí que esté en esta conversación hoy, pero si es que tú tienes el don de escribir, de contar historias, escribe y puedes publicar, por ejemplo, la Asociación de Medicina Americana, que es la AMA, tiene el journal que es el JAMA, que es el Journal of the American Medical Association o whatever. Ellos tienen hasta una parte que se llama Poetry in Medicine. Entonces nosotros no sabemos eso, pero de repente ves ahí un medical student
que salió publicado en JAMA. ¿Por qué? Porque escribió un poema, escribió algo así súper chévere. Entonces, todas esas cosas, lean, busquen, porque existen esas oportunidades y también te va a ayudar mucho en tu CV. Todo eso suma y hay un poco ser un poco más creativo, como dice Nia. Ajá, y no necesariamente, a veces es difícil hacer un estudio complicado, con casos clínicos, etcétera, pero a veces puedes en tu universidad ir a alguna cirugía o ver un paciente de algo muy inusual o algo interesante. Puedes publicar un reporte de un caso. Y todas esas cositas van sumando a su CV. Y cuando el rato de aplicar, todas esas cosas sí cuentan. Y tienen su peso, ajá. Y ajá, no necesariamente solo para venir acá a los Estados Unidos, para donde sea que ustedes quieran ir. Exacto. Igual, repito, o sea, si es que ustedes ven Estados Unidos es una opción, hay muchos otros países también que están buscando entrenar a gente y averigüen, o sea, conversen con gente que ha ido a España, a Alemania, a Brasil, a Colombia, donde sea, porque hay bastantes opciones. ¿Ya? Entonces, comencemos a contar un poquito del match, que es del National Resident Matching Program que contaba Mateo. Entonces, aquí este gráfico es chévere porque, por ejemplo, si ustedes ven aquí, Mark tiene 3 hospitales, que es City, Private y County. John tiene solamente un hospital. Esto quiere decir que de todas las entrevistas de John, él solamente puso uno en su ranking list. ¿Ya? A mí me gusta pensar el Match Program como un Tinder, pero para trabajo. Entonces, John solamente le dio like a City. Ya, check. Pero luego City le dio like a Mark. ¿Ya? Y si ustedes se fijan aquí, Private también le dio, Private también le dio like a Mark y County también le dio like a Mark. O sea, este Mark es un crack. Entonces todo el mundo le quiere a Mark. Entonces ahí es cuando depende de lo que quiere Mark, ¿vale? Entonces es como que Mark quiere número 1 City, número 2 Private y número 3 County. Entonces como Creo que Mark... pasó su slide, ¿no? Ah, perdón. Avanzan a ver. Estoy en el... Estoy en el del proceso del match. Sí. Entonces, Mark le tiene primero a City. Entonces, como él le tiene primero a City y City también le tiene a Mark, él hizo match ahí. Pero acuérdense que cada hospital tiene solamente 2 puestos. Entonces, en este ejemplo. En este ejemplo. Entonces, el siguiente puesto es John. John también le quiere a City. Entonces, por eso es que John tiene la suerte de hacer match en City. ¿Qué hubiese pasado? Si es que Charlene, como si ustedes ven, Charlene también le puso número 1 a City. Si es que el hospital le hubiese puesto 2 a Charlene instead of John, ese rato Charlene y Mark hacen match en City y John no hace match en ningún lado, porque los 2 primeros puestos de City ya se llenaron y John solamente puso like a City. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, inclusive en este ejemplo private, Mark ya no hizo match ahí, ¿vale? Porque él ya hizo match en City y el siguiente puesto es para Zach. Entonces Zach le puso a City número 1, tampoco hizo match porque él le pone aquí número 5 y luego le puso a County en número 2. Entonces aquí County le puso a Mark que tampoco le va a llevar y a John hizo match ahí. John hizo match, entonces ellos se quedan con Zach. Entonces Private ya no se queda con ningún lugar. Entonces, eso es porque es un poco complicado y no tiene mucho sentido si me preguntan a mí. Sí, porque ellos... complicado. Porque complicado. Yo creo que entendí bien esto hasta después del match. Sí. No es fácil de entender. Pero este ejemplo es bastante bueno. O sea, miren, John solo fue a una entrevista. Tal vez los otros hospitales ni siquiera le ofrecieron una entrevista a John. Pero le fue bien en su entrevista porque City le puso en segundo lugar. Entonces, John con solo una entrevista hizo match y va en lo que sea que haya entrado él. Pero como les digo, esto es un poco confuso y no es así tan importante. Lo importante es lo que ustedes tienen que hacer para lograr conseguir una entrevista. Porque el rato que estás esa es otra cosa importante. El rato que estás sentado en una entrevista, es como que el resto de cosas como que pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque todas las notas, tu CV, los programas los utilizan como un punto de corte. O sea, por ejemplo, para que tengan una idea, usualmente el Step 1 que es uno de los más difíciles,
de ciencias básicas, usualmente te dan una nota de 3 dígitos que creo que el puntaje máximo es 280, más o menos. Eh, Notas más de 240 o 250 son muy buenas. En general, digamos, medicina interna, digamos, dicen, un programa dice, esto es algo específico del programa, dice, ok, no vamos, porque además le llegan 10, tienen yo qué sé, 12 posiciones y les llegan literalmente 2000 aplicaciones. Entonces lo que ellos dicen es, ok, no vamos a ofrecer entrevista a nadie que tenga un puntaje menos de 210, que digamos es un percentil 80. Entonces, todos los que sacaron menos de 80 en ese examen, ese hospital no les va a ofrecer una entrevista. Entonces, por eso es tan importante, o sea, estudiar y sacar buena nota en esos exámenes, porque eso es lo que te abre la puerta a que vayas y ahí te vayas a una entrevista. El rato que estás sentado en una entrevista, estás en el mismo plano que el resto de los aplicantes. Exacto. Y ahí es cuando nosotros se dan cuenta que sí, o sea, venimos de otro lugar, pero tenemos mucha experiencia, tenemos más, somos otro gran ventaja, somos bilingües, por lo menos, a veces hay gente que habla más de idiomas, pero la gran mayoría de gente aquí en Estados Unidos solo habla inglés. Entonces, y hay muchísimos pacientes de habla hispana o que hablan otros idiomas, y solo en eso ya es un beneficio. gran, por ejemplo, si es que vas a trabajar en un lugar como la Florida, que hay tanta gente que habla hispana, o sea, muchos hospitales buscan a gente que sea bilingüe. Entonces, sí. Como les digo, es un proceso largo, difícil. Van a escuchar un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas. Mucha gente les va a decir, es imposible, no pierdan su tiempo. Y es algo una decisión muy individual, pero no se dejen desanimar por lo que diga la gente, como decía Estefanía al principio. Porque el valor que tenemos nosotros como estudiantes médicos en Sudamérica es buenísimo. Sí, y como les digo, o sea, uno, no sé si les pasa a alguien, pero cuando comienzas a pensar y te comparas con, ¿cómo será estudiar medicina en Estados Unidos? ¡Wow! Tienen tal cosa, tal cosa. Yo me acuerdo que tenemos profesores que nos decían, por ejemplo, tienes tratamientos para, yo qué sé, artritis reumática. Hay el tratamiento para el millonario y el tratamiento para el pobre. Los millonarios en Estados Unidos tienen esto. Ni siquiera se molesten en estudiar porque aquí en Ecuador no hay. Que es cierto, pero todas esas cosas también te dan a ti como que tienes algo más que ofrecer. O sea, tú vas a ser un médico cuando termines en Ecuador que sabe muchísimo de medicina clínica. O sea, vas a saber cómo tratar a un paciente, vas a saber cómo tratar una enfermedad desde lo más enfermo hasta salvarle o estabilizarle sin tener muchos recursos. Que eso es un lujo, porque aquí en Estados Unidos hay tanta abundancia en el sistema médico que esos casos tan críticos ya no se ven, porque no es así. Entonces, todas esas experiencias nosotros tomamos damos por sentado, pero esas son cosas que nosotros nos dan mucha más experiencia y como que aprendes un montón. Entonces, no te sientas menos, no sientas que tu experiencia es inferior a cualquier experiencia americana, porque tú escuchas nombres y dices, es graduado de Harvard, no importa, tú, como les dije al principio, mientras tú des todo lo mejor que puedes, tienes las mismas oportunidades que ellos, tienes los mismos libros, puedes conseguirte hasta la versión pirata en internet. Estudia, lee y dale, y con eso vas a estar bien. Creo que de las cosas más importantes que van a obtener de esta conferencia es información de cómo son estos exámenes, porque es confuso y uno no entiende muy bien cómo son las... Bueno, como les decía, este es el Step 1 y esas son las ciencias básicas: anatomía, histología, bioquímica, fisiología, inmunología, microbiología, patología, fármaco, esas clases que nos dan en la mitad de la carrera, digamos. Entonces, a veces es difícil porque ya pasas todas estas clases y luego te toca estudiar las cosas clínicas y empiezas a rotar en los hospitales, entonces estás estudiando cirugía, estudiando medicina interna, reumatología. Te gradúas y dices, chuta, ¿cómo era la microbiología? ¿Cómo era esto? Y entonces te toca volver a estudiar todas estas cosas para darle este point.
Ahora, como dijimos al principio, antes del Step 1 te daban una nota de 3 dígitos. Ahora, a partir del 2022, va a ser pasa o falla, pass or fail, que es bueno y malo. Es bueno porque creo que van a tener un poco más de peso el otro examen, el Step 2 CK. Ese va a ser el examen que les tiene que ir muy, muy bien. Como internacional, tenemos que entender que estamos compitiendo contra todos los estudiantes americanos. El gran beneficio del sistema médico en Estados Unidos es que siento que es un sistema bastante justo. A las posiciones de los hospitales no les importa mucho si es que eres de Irán, de la India, de China o de Guatemala. Lo que les importa es que ellos contraten al mejor aplicante. Entonces, eso es lo que nos beneficia a nosotros. Entonces, tenemos que nosotros sacar una muy buena nota en porque esa es la única cosa que te va a abrir la puerta. Es la única cosa que te va a decir, sí, o sea, tienes muchos aplicantes americanos, pero mira, yo saqué mejor nota que todos ellos. Y eso es a nosotros, a mí, desde que me gradué de médico, yo no sabía que quería hacer en Estados Unidos. Siempre dije, o sea, sí, debería ser buena idea ir a Estados Unidos por todos los beneficios que tiene. Pero después de que me gradué, dije, ok, voy a tratar de ir a Estados Unidos. Y me demoré 1 año y medio en dar todos los exámenes y poder aplicar. Entonces, toma tiempo. ¿Cuándo te demoraste tú? Ni algo parecido, me imagino. Sí, yo me demoré, hoy me gradué en febrero del 2013 y comencé la residencia en junio del 2017. Claro, o sea, 3 años. Yo me demoré 3 años porque hice los exámenes en 2 años y luego hice 1 año de investigación. Y volví al Ecuador a darme clases y todo. Entonces, el tiempo que te demores, no te compares con él. O sea, dale lo que puedas y ese es más o menos el rango. Yo me demoré 1 año y medio en dar los exámenes, pero igual hasta que entré a la residencia fueron 3 años, porque en el proceso también hice la rural en Ecuador. Claro. Sí, más o menos eso es el tiempo. Pero en cambio, si tú comparas eso con compañeros nuestros que se graduaron, yo me acuerdo que ya dieron, como les decía, los exámenes durante medicina, entonces ellos hicieron match a los 6 meses de graduados y comenzaron inmediatamente, porque ellos ya sabían mucho antes que querían ir a Estados Unidos. Entonces, depende de eso. Sí, así es. Le puse esta imagen para que tengan una idea es del porcentaje de gente que hace match, las tasas de gente que hace match de los graduados internacionales. Gente que se graduó fuera de los Estados Unidos. Los que están en azul son los que se graduaron fuera de Estados Unidos, pero son americanos. Hay mucha gente que... la escuela de medicina es muy, muy cara en Estados Unidos. Y hay mucha gente que hace su universidad, pero luego a la escuela de medicina se van al Caribe o se van a otro lugar para graduarse. Y esos son este casillero en azul. Y los verdes somos nosotros, gente que se graduó de medicina fuera de los Estados Unidos. Entonces, como pueden ver la primera, anestesiología. 54% de los que aplicaron a anestesiología, este es del año 2020, todos los datos son del año 2020. La mitad entró a anestesiología. Entonces, un poco la diferencia y de todos los que aplicaron, ¿no? También hay que tener que hay mucha gente que aplica primero a varias especialidades o medicina interna, 59% es una de las más altas, medicina interna, neurología, patología, pediatría, por ejemplo, y cirugía ortopédica, no la encuentro aquí, pero es una de las más difíciles, oftalmología, dermatología. Hay algunas que como internacional sí tienes que entender que es casi imposible, a menos de que le conozcas al presidente de la Asociación de Oftalmología y tú le conozcas de tu infancia a esa persona, o sea, sí. es prácticamente imposible entrar a oftalmología, a dermatología. Entonces,
tienes que haber escrito libros para entrar en esas cosas. Pero hay muchísima gente que pasa por el mismo proceso que yo y la niña pasamos, y muchísima gente que entra a otras especialidades, algunas más competitivas, otras no, pero eso es solo para que tengan una idea. Es difícil. Beneficios de estudiar en Estados Unidos. Eso no creo que nunca hablamos. Sí, vamos a hablar en un poquito. Pero sí, ¿cuáles crees que tú, Mateito, que fueron los mayores beneficios? Bueno, beneficios, primero, o sea, la calidad de la educación aquí, la especialidad es probablemente uno de los mejores del mundo, creo yo. Tienes la tecnología en los hospitales para aprender y, como te digo, o sea, si necesitas un paciente que quiere hacer una tomografía, en otros lugares no hay, acá hay todo eso. Cuando es difícil entrar, pero una vez que entras, ganas, te pagan. Te pagan la residencia. Es diferente a otros lugares. Hay lugares en los que, por ejemplo, tengo entendido que, y tú corrígeme, en España y algunos lugares en Europa, en México, tú pagas para estar en la residencia, ¿no es cierto? Claro, o sea, O ganas algo, pero es algo muy menor. Sí, por ejemplo, en Colombia, si es que no eres colombiano, no te pagan. En México igual, si no eres mexicano, no te pagan. Entonces toca, a pesar de que estás sacándote la madre estudiando por X años, 4 o 5 años, tienes que pagar una cuota mensual, así como de la universidad. Y, entonces la diferencia aquí en Estados Unidos, tú ganas una mensualidad y no es muchísimo, pero te alcanza para vivir tranquilamente. Claro. Sí. Entonces, el otro beneficio es que lo que ganamos aquí no es mucho para Estados Unidos, pero sí es mucho para lo que nosotros ganaríamos en Ecuador. Entonces, depende en qué ciudad estás. Por ejemplo, si te vas a vivir en Nueva York, obviamente vas a ganar un poco más, pero porque la vida es más impuestos cara. los impuestos son más caros, la vida es más cara. Si en cambio te vas a vivir en otra ciudad un poquito más lejos, en un estado no tan popular, digamos, es mucho más barata la vivienda y tienes un buen sueldo, y si es que te pones las pilas puedes ahorrar y ayudar a tu familia o simplemente ahorrar, ¿no? Porque idealmente eso es lo que todos queremos, tener una vida un poquito más cómoda. Si es que estás viviendo, por ejemplo, en Chicago, obviamente va a ser más caro que si es que vives en un estado como Texas, pero es más barato que vivir en Nueva York. Entonces, todas esas cosas tienes que más o menos tener en cuenta. Sí. Y otro beneficio es, bueno, esto ya está cambiando en Ecuador también, pero puedo decir que hace 5 o 10 años y antes, las reglas de la residencia en Ecuador no están bien claras. O sea, te pueden tener a veces trabajando 3 días seguidos. Y es como que acá los americanos son bien estrictos en eso. O sea, ha demostrado que cuando uno trabaja más de 24 horas, el riesgo de que cometas algún error que pueda hacer daño a algún paciente o ya todo tu rendimiento no es bueno. Entonces, tú por regla no puedes trabajar más de tantas horas a la semana. Entonces, o sea, obviamente no es que es fácil, pero respetan esa regla. Entonces, respetan tu bienestar como residente, que es muy importante. Yo me acuerdo cuando hice hice el internado en el HCAM, en el Hospital del Seguro en Quito. Me acuerdo del residente de primer año de cirugía, él no tenía fines de semana libres, creo que nunca. Claro. No, sí. Eso es lo bueno aquí. Entonces, sí, te respetan un poco más de eso. Tienes, aquí lo legal es legal. Entonces, si es que por AOS se pasan, no puede, porque ya tienes todas las reglas y regulaciones y en eso está muy bien. A mí lo que también me gusta aquí es que tienes una perspectiva diferente. Y yo he aprendido un montón, o sea, conoces gente de otras culturas, otras religiones, de otros lugares. Y eso, por ejemplo, a mí es lo que más me ha gustado porque expandes tu mente, aprendes tantas cosas, tanto de cultura, de diferentes religiones, sexualidad. Es muy, muy lindo salir y aprender. Y al mismo tiempo compartirles lo hermoso que es nuestro país. O sea, porque yo les cuento, les digo, eso hacemos en Ecuador, y se quedan locos, porque ellos tampoco conocen. Entonces, es lindo, eso es chévere. Déjame ver qué más hay por aquí. Entonces, esto de aquí, para que tengan una idea, esto es
los programas, los factores que ellos toman en cuenta antes de darle a alguien una aplicación, una entrevista. Entonces, el factor más importante que veían es el primerito del step 1, el puntaje que tiene. Primera cosa que la mayoría de los programas en el 2020 vio. Entonces, si te fue mal en el step 1, ni siquiera consideran tu aplicación. Por eso es tan importante. Cartas de recomendación. Es la segunda. El step 2. Ahora, yo creo que estos próximos años, el puntaje del step 2 va a ser el primer lugar ahora. ¿Por qué? Porque el step 1 va a ser pasa o falla. De ahí que dice personal statement, es como es una carta que tú escribes para venderte a ti mismo, digamos. Como un pequeño ensayo como una carta de aplicación en una universidad que nos hace conocer. Y ahí, como pueden ver, hay varios otras cosas que toman en cuenta, pero primera cosa que ven los programas para darte una entrevista es cuáles son tus notas en esos exámenes. Sí. La otra cosa que les importa, no mucho, pero sí les importa, es esto que si es que has tenido algún fallo en uno de estos exámenes. Entonces, si es que tú tomaste el Step 1, te fue mal, pero pasaste, ok. Pero en cambio, si es que te jalaste el examen, eso ya entra en otra categoría. Porque estas notas creo que son válidas por hasta 7 años, creo. Entonces, si tú te gradúas, digamos, ahorita en el 2021, comienzas todo tu proceso, si es que te jalas el Step 2 o el Step 1, esos exámenes tú puedes repetir, pero el hecho de que los fallaste te van a perseguir por los siguientes 6 años. Sí. Entonces, por eso es que tú das el examen y la nota esa se queda, ¿no es cierto? No. Claro, entonces eso también es importante entender. Por eso mucha gente que está aplicando en Estados Unidos se demora 6 o 8 meses, un año estudiando para un examen. ¿Por qué? Porque el momento que tú das ese examen, la nota que sacaste se queda. O sea, tú no puedes volver a aplicar el siguiente año a ver si te va mejor. Entonces, mucha gente, como te digo, se demora un año entero solo estudiando para ese examen, porque como internacional tú sabes que esa es la única cosa que te va a abrir las puertas para los hospitales. Y ustedes van a escuchar si es que deciden tomar esta ruta o no. Hay muchas herramientas que tú puedes hacer para estudiar o no. Y una de esas son pequeños exámenes que van a ser como una nota que va a predecir más o menos cuál va a ser tu nota en el Step 1 o en el Step 2 en este caso. Y por eso es que tú idealmente estudias, das estos exámenes y ahí tú vas a saber si estás listo o no listo para dar el examen todavía. Por eso es que hay gente que dice, ok, estoy perfecto, listo, voy a tomar el examen, o dices, no me fue tan bien, voy a tomarme unos 2 meses más para estudiar X cosa que siento que puedo reforzar un poco más. ¿Ya? Aparte de eso, aquí no ponen en las últimas líneas, pero ellos les interesa el profesionalismo y las clerkships que les llaman ellos, que son nuestras rotaciones. Entonces, dice yo qué sé, medicina rural, dice emergencia, tal cosa, esas cosas igual van ahí y son importantes, porque cuando yo conversaba con la directora de mi programa de pediatría, ellos leen y dicen, ok, tengo este aplicante que fue médico rural en el TENA con el Mateo y me cuenta que en el personal statement, que es esta carta, tú tienes que acordarte que ellos no te conocen. Entonces tú tienes que venderte lo mejor que puedas. Y dices, tal día llegó una persona con el brazo cortado, lo que sea, y hice esto. Entonces dice, wow, esta persona se le nota la pasión, la habilidad, etc. Entonces todas esas cosas tú tienes que hacer que se reflejen en estas pequeñas cositas para que te inviten a la entrevista. Una vez que ya estás en la entrevista, volviendo a lo que dijimos antes, en la entrevista ahí es el 1 a 1. Yeah. Y ahí está, aquí es, si es que tienen pasión por algo, alguna especialidad médica en específico, hay algunas son, como les decía, son más difíciles de entrar. Y una de las cosas que le hacen crecer a tu currículum y que se necesitan en verdad para entrar acá es tener algún tipo de investigación. La tesis que todos tenemos que hacer para graduarnos sirve. Pueden hacer la tesis en lo que ustedes quieran, pero como les digo, mira, es el número de papeles, de presentaciones, de publicaciones
que se necesitaron para entrar, para hacer match en estos lugares. Neurocirugía, 60 publicaciones. O sea, cirugía neurológica, o sea, muy, muy difícil. Igual cirugía ortopédica, cirugía plástica. Aquí en los Estados Unidos tienes que hacer años de investigación para entrar allá. Pero otras, cirugía en general, en medicina interna, pediatría, no se necesita tanto. En medicina familiar, para que tengan una idea de cómo es la competencia con las especialidades. Volviendo, por ejemplo, aquí, yo les quiero contar, tengo un amigo que estaba loco para hacer neurocirugía. Ustedes se imaginen, neurocirugía es difícil entrar, pero él lo que tenía era las ganas. Él se graduó en... ¿Tú le conociste al Jax, Matito? Jax, no creo. No, él estudió con nosotros, hizo los steps igual, pero él quería aplicar neurocirugía, no hizo match. Entonces, hay otras opciones que nosotros no sabemos porque somos internacionales. Él hizo como un residency fellowship, que en lugar de entrar a residencia es como que un lado como que lateral para que tengas experiencia clínica antes de que vuelvas a aplicar al match. Entonces él estuvo haciendo esto como que en Nueva York, en un hospital súper chévere, como 2 años, y eso él aprovechó ahí, hizo como que un par publicaciones y etcétera, y después, ahorita ya son unos, te puedes imaginar, 5 o 6 años de todo este proceso, y ahorita entró a neurocirugía. Entonces, si es que realmente quieres, o sea, repetimos, ¿no? Es un proceso largo y todo, pero si tienes la mentalidad y estás dispuesto a hacer el sacrificio, dale. Sí. Y si vas a lograr. ¿Por qué hablamos de que es un proceso largo y difícil? Es porque cuesta dinero, pero tienes que considerarlo como cuando yo comencé con mis padres antes de venir a hacer esto, es una inversión, porque o sea, te gradúas, no tienes dinero, lo que puedes hacer es hacer la rural, ahorrar dinero ahí para poder dar los exámenes, aplicar al ERAS, ¿no es cierto? Porque registrarte cuesta unos $40, cada examen cuesta X cantidad, depende del año, entonces los costos son fijos, pero van cambiando, así que no podríamos decirles qué va a costar este año o el siguiente. El primer punto, que dice Steps 1 al 3, podríamos bajarle unos $1,500 a eso, porque cancelaron el Step 2, sí es el clínico, el práctico, que hablábamos. Ese era el más caro de todos, costaban $1,000 solo dar el examen. Y se dieron cuenta que, bueno, creo que le cancelaron por COVID, pero también se dieron cuenta que no tenía mucho valor ese examen. Entonces, creo que va a salir, ya no va a ser considerado ese examen. Pero sí, el Step 1 y el Step 2 cuestan alrededor de $1,000, solo solo dar el examen. Claro. Ahí depende si es que tú vas a querer comprar un set de libros para estudiar para los steps, si es que quieres aplicar a ciertos programas que están especializados para entrenarte a dar estos exámenes, porque nosotros no estamos entrenados mentalmente ni físicamente para dar un examen que dura 8 horas, porque nuestros exámenes son diferentes. Es en otro idioma. Entonces, sí. Entonces, todos estos costos no vamos a ir uno por uno, pero más o menos para que tengan una idea de que cualquier cantidad que está tomada en cuenta, véanlo como una inversión, si es que están listos, y después eventualmente, como contaba Mateo, el momento que tú comienzas a trabajar, comienzas a recibir un salario. Y ese salario es inamovible y cada 2 semanas recibes un chequecito. ¿Ya? Entonces, si es que decides puedes, por ejemplo, aplicar a un préstamo educacional y que te permite pagar todos tus gastos y después comenzar a pagar cuando ya tengas el salario. ¿Por qué vinimos a estudiar en Estados Unidos? Yo vine porque quería hacer cardiología pediátrica y en Ecuador no, o sea, yo podía hacer la especialidad de pediatría, pero para hacer la subespecialidad no hay la oportunidad en Ecuador. Y conversando con varios colegas y mentores me dijeron, ok, puedes trabajar de pediatra en Ecuador y después ir, pero si es que tú haces la especialidad en Ecuador, igual cuando vengas a Estados Unidos para la subespecialidad, tienes que dar igual los steps y hacer todo este proceso. Entonces, para mí era mucho más valioso hacer el proceso una vez graduada de medicina, estar un poquito más fresquita
de materias y todo, y hacer de una vez pediatría y cardiología. Esa fue la razón por la que vine yo. También venir a vivir el estilo de vida americano, hablando de tener un salario y eso, pero también es estar lejos de casa. Entonces, eso también deben tener en cuenta. Vas a estar lejos y antes de que ustedes se conecten, como estamos con Mateo, a veces que no puedes ir a la casa, no podrás ir todas las navidades, no podrás estar ahí todos los veranos. Entonces sí es migrar, ¿no? Estar lejos de la familia y todo. Pero si es que tú crees que vale la pena y estás listo y quieres venir a esta aventura, vale la pena. De acuerdo. Veamos qué más. Los tipos de visa que tú puedes tener son la J1 y la H1B. Yo tengo la J1. Mateo, ¿qué visa tienes tú? Tengo la J1. Uh-huh. Entonces, la H1B es una visa de trabajo pura. Entonces, por lo general, todas las personas que están en el mundo de ciencias, ingeniería, medicina y etcétera, pueden aplicar una visa de trabajo H1B. Usualmente esta visa te dan por 3 años, que la mayoría de especialidades duran, pero sin embargo en esta tú dependes de los hospitales. Hay hospitales que van a auspiciarte la visa H1B, hay otros hospitales que solamente aceptan J1, ¿ok? La J1 en cambio es una visa de intercambio cultural de estudio y de trabajo. Entonces tú entras con esta visa haciendo una promesa que no quieres tú quedarte permanentemente en Estados Unidos, sino que simplemente quieres aprender y estudiar, especializarte en Estados Unidos y eventualmente volver al Ecuador. Eso se llama una condición, una cláusula de la visa. Entonces quiere decir que una vez que termines tu especialidad, tienes que volver al Ecuador. Si es que tú quisieras levantar esa cláusula, que se llama waive that clause, tienes que hacer un waiver. Entonces, ese waiver es el famoso que ustedes van a comenzar a escuchar si es que tienen amigos o conocidos que han hecho la residencia o fellowship con esta visa, porque eso quiere decir que estás listo y decides que quieres aplicar a una green card o una ciudadanía americana, entonces tienes que hacer este waiver. Y hay bastantes tipos de waivers que no les quiero confundir ni conversar ahora, pero ese es el punto rojo, digamos, de la J1B. Con la H1B, en cambio, si es que tú decides que te quieres quedar en Estados Unidos, terminas casándote, lo que sea, puedes cambiar de estatus de la visa H1B a ciudadano o residente americano, muy fácil. La J1, en cambio, tiene un poco más de restricciones en este sentido. Y ya, el networking y después de los programas es importante. Cuando puedan tener oportunidades, lean, escuchen, conversen con gente, no tengan vergüenza, no sean nerviosos. Si es que, por ejemplo, después de eso ustedes quieren conversar con el Mateo, quieren conversar conmigo, hacer más preguntas, conversen. Lo peor que alguien les puede decir es no. Entonces, si tú dices, ok, quiero hacer tal especialidad, busca, ahorita tenemos la suerte de LinkedIn, tienes Twitter, muchas personas que están ahí listas y dispuestas a ayudar o conversar y dar como que una mano a gente que están pasando por lo mismo. Entonces, ellos te pueden dar con carta de recomendación o decir, ok, tengo esta oportunidad para hacer una rotación en tal o tal otro lugar. Entonces, todas esas cosas van a valer un poco la pena. Después de que termines tu residencia, ya sea en pediatría, medicina interna, cirugía, ginecología, obstetricia, lo que sea, hay el famoso fellowship, que es una subespecialidad, que en este caso es en lo que estoy haciendo yo ahora, que es cardiología pediátrica. En cirugía, por ejemplo, Mateo, me imagino que tú haces cardiología y si quisieras haces luego cardiología torácica. Sí, estoy terminando mi residencia en cirugía general y de ahí tienes la opción de hacer cirugía bariátrica, cirugía mínimamente invasiva, cirugía cardiotorácica, cirugía vascular, etc. Uh-huh. Y ajá, entonces Uh-huh. para obtener un fellowship también tienes que tener tu visa J y a veces te extiendes a la H1, que es lo que yo planeo hacer. Uh-huh.
Sí, entonces, y esto es el mensaje para la casa, ya que estamos llegando a la hora y es hora de hacer de las preguntas. Un proceso largo que requiere paciencia, motivación, trabajo duro. La experiencia que te da vivir aquí y trabajar acá es incomparable. O sea, tú, después de graduarte como médico especialista en Estados Unidos, te abren las puertas en lo que tú quieras en todo el mundo. Es difícil entrar, pero no es imposible y hay tanta gente que he escuchado que a mí, yo me acuerdo cuando yo estaba aplicando, me decían, "Ve, no pierdas el tiempo, es prácticamente, yo quiero hacer cirugía, que es también de las más competitivas, no pierdas el tiempo, hay buenas opciones en Argentina, en Colombia, en otros lugares, vas de ganado a perder 2, 3 años aplicando esos exámenes, y tengo muchos conocidos que, no solo de Ecuador, o sea, ¿cuántos amigos conoces de Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, de todo lado que tuve gente que tiene ese sueño y le mete ganas, le mete ñeque y las cosas salen. Los steps son los exámenes. Vi que alguien preguntó en qué idioma están los exámenes. Los exámenes son todos en inglés. Es el único requisito dar los steps y, como te digo, ayudan a poner un pie en la puerta. Si tú tienes un buen examen, los programas dicen, ah, mira, qué interesante, esta persona le sacó un percentil 90. Yo quiero que esa persona venga a trabajar a mi hospital. Otra cosa, experiencia clínica, eso no hablamos mucho, pero puedo hablar brevemente. Es muy útil tener algo de experiencia clínica en Estados Unidos. Eso es difícil para primero los que no somos americanos, no tenemos la facilidad de viajar acá y que tenemos experiencia en otros lugares. En mi experiencia, es mucho más fácil tratar de conseguir alguna rotación, hay algunas rotaciones que se llaman como observerships, que es básicamente observas o le sigues a alguien, algún médico. Mientras eres estudiante, mientras estás en la facultad de medicina, es mucho más fácil contactarte con alguna universidad en Estados Unidos, hablar con algún médico conocido que tengas y sacar una rotación mientras eres estudiante. A mí me pasó que cuando yo era estudiante de medicina hice una rotación en pediatría, porque yo sabía que quería hacer cirugía, pero lo único que conseguí fue en pediatría y me fue bien, saqué una carta de recomendación ahí que me ayudó y estando acá también traté de como que conocer a la gente que estaba en cirugía y tratar de sacar unos contactos por ahí. Pero después cuando ya me gradué, empecé a tratar de aplicar a rotaciones y una vez que ya te gradúas es mucho más difícil conseguir. Y lo que yo hice es, me contacté con un graduado de mi universidad que era cirujano y básicamente fui y le acompañé en su práctica por un mes y él también me dio una carta de recomendación. Sí, si es que tienen suerte y tienen el tiempo, por ejemplo, para en un verano, ese sería el tiempo ideal para poder sacar, porque hay muchas más oportunidades para observerships para estudiantes de medicina que para gente graduada. Entonces, si es que tienen ya un poquito la idea, inclusive solamente para que sean curiosos y comiencen a buscar para ver qué opciones hay, vean, ahorita obviamente nuestra experiencia va a ser diferente con COVID, claro. El próximo año me va a mejorar la situación y ya creo que van a... Sí, pero pregunten. Por ejemplo, yo lo que hice una vez igual fue conseguir en LinkedIn, comencé a buscar como que latinos que son cardiólogos pediatras y me salió por ahí uno que otro que estaban trabajando. Les escribes, les dices, hola, yo soy de Ecuador, he leído lo que tú has hecho, bla, 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 me interesa. Y si es que alguien te contesta, perfecto. Si no te contestan, no pasa nada. Pero si es que tienes conocidos, bien. Si no tienes, no pasa nada. Busca. Conéctate. Hay mucha gente que está lista para hacer networking y para conseguir como que mentores y buscar gente para ayudarles. Entonces, no sean tímidos. Así es. Investigación, ya hablamos un poco. Es muy importante si quieren hacer una especialidad competitiva. Y de ahí todas las cosas suman, como decíamos, si es que tienen alguna publicación, un caso interesante. También en tu currículum, todas las cosas que, o sea, a mí me pasó, si es que eres atleta, digamos que eres campeón nacional de
de salto alto. Eso a los americanos les interesa un montón. Todas las cosas, o si es que eres músico, si es que tocas 3 instrumentos, todas esas cosas cuando el rato que estás aplicando cuentan para crecer tu currículum. Sí. Sí, porque todas esas cosas te hacen diferentes. Entonces, dale, métele ahí. Y es un proceso largo, a veces no es inusual desalentarte en el camino porque es largo y es difícil, pero lo que les puedo decir y que les puedo asegurar es que nosotros los latinos tenemos muchísimas ventajas sobre el resto de los médicos. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencia, porque somos más lanzados, porque tenemos, no sé, yo siento que tenemos muy buena comunicación con los pacientes y somos más allegados a los pacientes. Sí. A veces los americanos son un poco fríos. Sí. Nosotros somos un poco más... Sí. Una de las enfermeras viejas del área de oncología pediátrica, ustedes se pueden imaginar, o sea, son niños muy enfermos y es complicado. Una de las enfermeras que más años ha trabajado en el hospital vino y me dijo, ¿tú quieres saber cómo me di cuenta que tú eres, que no eres de aquí? Y yo le dije, ¿será por mi acento? Yo qué sé. Y me dijo, no, porque cuando nosotros te llamamos para que vengas a ver a tal paciente que está enfermo, tú entras al cuarto, le examinas al paciente, le tomas los signos vitales y le evalúas al paciente. Y le dije, o sea, pero eso es lo normal, no sé por qué eso no tiene que hacer. Y me dijo, no, cuando nosotros les pedimos, o sea, les avisamos a los residentes americanos aquí que algo está pasando, lo primero que hacen es sentarse, abrir la computadora y leer cosas en la computadora. Lo último que hacen es ir al paciente. Y yo decía, o sea, no entendía, o sea, ¿cómo va a ser posible? Pero es verdad. O sea, nosotros tenemos, nuestra educación es diferente, nosotros tenemos más, como le llaman aquí, hands-on, que es, le metes, o sea, le ves al paciente, le aprendes, porque no tenemos mucha tecnología en Ecuador o cosas, entonces todas esas cosas van a ser siempre lo que te va a distinguir. Entonces, eso. Súper. Ya. Creo que es la última slide, entonces creo que podemos empezar Son las preguntas. Sí, ahorita vamos a comenzar con la fase de preguntas que tenemos por algunos de nuestros participantes. Igual les comunicamos que ahorita se les va a activar la opción de activar el micrófono por si desean hacerles una pregunta directamente. Okay. Ya, muchas gracias por la presentación, fue increíble. Y bueno, dentro de las varias preguntas que nos han hecho, nos han preguntado si nos pueden contar un poquito de su experiencia de preparación para el Step 1 y el Step 2 y si es que recomiendan prepararse con academias o mejor individualmente. Bueno, yo creo que eso es algo bastante individual. Conozco gente que estudia mejor sola y puede obtener todos los recursos, los libros que se necesitan para pasar los exámenes. A mí personalmente me ayudó, yo vine acá a los Estados Unidos a estudiar porque me ayudó a estar lejos de mi casa, lejos de las cosas que a mí me distraen. Fui a un lugar donde no conocía a nadie y me senté a estudiar 6 meses. Y eso fue lo que a mí personalmente me ayudó, pero como les digo, es una decisión bastante individualizada. Claro. Depende cómo, o sea, tú tienes que conocerte, saber tus limitaciones, saber cuáles son tus fortalezas estudiando. Si tú crees que vas a ser súper juicioso y responsable y puedes ponerte un límite y un horario para estudiar, perfecto. Si es que puedes estar en tu departamento solo o en tu casa, yo no sé, hay gente que tiene familias, hijos, no hijos o otras responsabilidades. Si es que crees que puedes estudiar mientras estás tomando esas responsabilidades, perfecto. Puedes hacerlo en casa solo. Tenemos muchos amigos que lo han hecho. Pero si es que tú crees que necesitas un poco más de gente que te guía o que te ayude, es obviamente también muy bueno. Cuando el Mateo comenzó, el Mateo y yo somos amigos desde la universidad, comenzamos el mismo año. El Mateo se graduó un año antes que yo porque yo decidí tomarme un año de pausa, que también es algo que, o sea, podemos conversar. Nosotros cuando entramos a medicina pensamos que es un camino súper rígido y que hay que hacer todo y ta, para ser perfecto, pero no hace falta ser perfecto. Lo que hace falta es que seas
contento y que estés haciendo lo que quieres hacer. Entonces yo me tomé un año, hice cine por un año, y luego volví y me gradué un año después, que la gente te diría, no, ¿cómo va a haber un año de desperdicio en medicina? No me afectó absolutamente en nada. Y sigues, o sea, le das. Entonces eso también, Y no, hay no, varios programas que te preparan para estos exámenes. El más común es uno que se llama Kaplan. Y ajá, es un curso bueno, te da unos libros y unos videos para estudiar, te dan todo un material, e inclusive hay unas clases presenciales, que es un curso intensivo que te prepara para todo lo que es este examen, que es muchísimo material, porque puedes, como hablamos, es toda medicina. Y Step 1 para los internacionales que ya somos médicos graduados, volver a estudiar, como les decía, biología molecular, volver a estudiar microbiología, es un poco doloroso y cuesta. Y mucha gente toma esos cursos para ayudarles a sacar una buena nota. Y conozco gente que no se ahorra la plata de eso y se encierra a estudiar y les va mejor. Bueno. Porque tú puedes comprarte los libros y estudiar por tu parte y ya está. Entonces sí funciona. Ya, gracias. Otra de las preguntas que nos hacían es que si las rotaciones en otros países como España podrían contar también. Sí. Yo creo que sí cuentan. Claro que cuentan. Toda experiencia cuenta. Pero creo que si es que podrían conseguir en algún momento de la aplicación, que como les digo es un proceso largo, algún tipo de experiencia en Estados Unidos les va a ayudar mucho. Sí. Y la razón es porque, o por ejemplo, si tienes suerte y trabajas con X doctor, no hace falta que sea un doctor súper famoso ni nada, o sea, trabajas con un doctor de cirugía o un doctor en una clínica privada inclusive, sirve, pero ellos lo que creo que les interesa también es saber que estás, o sea, que conoces y estás familiarizado con el sistema americano, con el sistema de computadoras, saber hacer una nota, saber escribir una historia clínica en inglés y siguiendo el sistema. Sí, Eso que es no un son poco cosas más. difíciles, que aunque tú no sepas de eso, vas a coger el tino rápido. Pero también, o sea, tú en la aplicación necesitas tener cartas de recomendación. Entonces, una de esas cartas de recomendación debería ser de un médico que trabaje en los Estados Unidos. Porque a los programas les dicen, mira, este doctor que trabaja en, yo que sé, California, dice que este estudiante de medicina es excelente. Eso les da, eso es una de las cosas que te hace subir en la aplicación y te da una entrevista. Hay otras cosas que nosotros no conocemos mucho, pero, por ejemplo, hay programas en el hospital de Miami, de Jacksonville, que se llama el Harrington Program, que tú puedes pagar y aplicar con tiempo ciertos papeles y te dan una rotación fija, y esa es un programa que es hecho para estudiantes del Caribe y de Latinoamérica. Entonces, ellos saben que nosotros estamos interesados y que este es un beneficio, entonces han creado un programa que es precisamente para eso. Entonces, busquen en internet qué oportunidades hay. Hay otros hospitales que dan rotaciones igual para estudiantes de medicina, y esos programas también tienen residencias. Entonces, si tú tienes la suerte de conseguir una rotación ahí, tienes el privilegio de poder ahorrar, tener el apoyo para poder viajar y estar ahí 2 semanas o un mes. Si es que tú te luces en ese mes que estés ahí, si es que tienen programas de residencia, te pueden decir, aplica, y si es que les caes bien, les gustaste, te van a dar la entrevista y puedes hacer match ahí. Entonces, esos son los beneficios de hacer una rotación. Ya, gracias. También nos preguntan acerca del idioma de inglés, si necesitan algún certificado de suficiencia y de qué entidad sería la más recomendable o si podrían hacer de cualquiera. No necesitas ningún certificado. En teoría, dar los exámenes sirven para ese certificado.
Entonces, el hecho de que tú puedas leer y entender inglés, se va a ver reflejado el momento en el que tú puedas leer y pasar los exámenes con una buena nota. Entonces, este examen, el CES, que estábamos conversando, que es el Clinical Skills, ese era un examen que estaba hecho para que los pacientes falsos o actores evalúen la capacidad de comprensión y de expresión en inglés, idiomática, para decir, ok, esta persona tiene un poquito de acento, pero a la final se puede entender y apreciar lo que está queriendo decir en inglés. Ese examen, como ya no existe, probablemente, no sé si el próximo año se inventen algún otro requisito, pero si es que tú puedes dar los exámenes, está bien. Ahora, si es que tú quieres aplicar al Kaplan, que es la escuela esta de medicina y de entrenamiento para los exámenes, ellos te van a pedir el TOEFL, que es por lo general el examen El más común, digamos. el más común para saber qué tanto de inglés sabes o no. Sí, pero obviamente es muy fundamental que tengas un inglés que puedas entender, hablar. No necesariamente tiene que ser un inglés así súper avanzado. Conozco mucha gente que cuando vino a dar los exámenes no les iba tan bien con el inglés, y en el proceso aprenden y al mismo tiempo que están estudiando también mejoran el inglés. No es fundamental, pero obviamente tienes que entender que estás viniendo a un lugar donde eso es el idioma que vas a utilizar. Entonces, sí, es casi que un prerequisito, tienes que hablar inglés. Ya, otra pregunta es acerca de que si los exámenes de STEP se dan solo en Estados Unidos o también hay sedes en Ecuador o en qué lugares. Solo en Estados Unidos. Sí, creo que en Colombia también hay sitios en los que puedes dar, pero en Ecuador no. Ah, no sabía eso. Entonces, estos exámenes por lo general se dan en un sitio que se llama Prometric. Y ellos tienen, creo que en Colombia, de lo que sé, y creo que en México, pero no estoy segura. Pero tendrás que viajar y igual. ¿Otras preguntas? Ya, sí, perdón. Decían que si las clerkship son muy importantes para la hoja de vida. Sí, yo creo que algún tipo de rotación. O sea, las clerkships pueden ser una rotación formal, así. Hay veces que alguna universidad tiene algún convenio con algún lugar en Estados Unidos y tienes una rotación formal. Es más, hay algunas universidades que parte de su currículum es hacer una rotación allá. Eso es difícil de conseguir, pero por lo menos una rotación en la que vas y sigues a un médico, creo que sí es bastante importante tener. Por lo menos una. Entonces yo creo que sí es bastante importante. No es lo más importante, como le digo, el número 1, número 2 y número 3 de sacar buena nota en esos exámenes. Pero de ahí sí es una de las cosas que ven. O sea, esta persona sí ha venido a los Estados Unidos, ha tenido algún tipo de experiencia en los Estados Unidos. Y desde su experiencia, ¿qué hospitales recomendarían para hacer los clerkships? Yo creo que los mejores, como decía la niña, hospitales en Florida, como en Jacksonville hay programas que justamente ayudan a estudiantes internacionales con esto. En ese caso van a ser siempre como que las ciudades un poquito más expuestas a población migrante. Entonces, Atlanta, Florida, en cualquier hospital, por ejemplo, Tampa, Miami, Jacksonville, Orlando, Nueva York, Chicago, tienen bastantes opciones. Y hay algo que aquí los gringos son muy buenos en hacer, que nosotros no, porque no sé, repito, yo hablo por experiencia, pero yo era una persona muy tímida. O sea, me decían, no, ándate a Estados Unidos. Decía, no, que me voy a ir a hacer. ¿A quién le voy a escribir? ¿Cómo les pido? Pero aquí lo que hacen es mandar mails. Tú coges, escribes un mail y dices, ve, soy Pepito, Juanita, lo que sea, estoy interesado en tal cosa, ¿puedo o no puedo? Te responden sí, te responden no, siguiente. Entonces así, por ejemplo, si querían saber un poquito de experiencia, yo no tenía nada de
de research ni de investigación. Y dije, ya me fregué. Entonces comencé a mandar mails a todos los hospitales de Nueva York. Les dije, ve, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa, me interesa. Buscaba en internet así, tal persona que está haciendo research en pediatría. Me conseguía ahí y buscaba el mail, y les mandaba. Y de repente uno me dijo, sí, ven, dale. Entonces, solo busca. Así es. Uh-huh. También nos preguntan si es que nos podrían ayudar con algunos consejos para conseguir entrevistas. No sé, el Mateito tiene experiencia en cirugía, eso es súper duro entrar. Cuando tú comienzas tú aplicas, ¿no es cierto? Ya tienes los exámenes, ya tienes todos los clerkships y todo, metes las entrevistas. Si es que tú conoces a alguien que haya estado en cierto hospital, les dices, oye, Mateo, acabo de aplicar, ve, Mateo Guarderas, alguna vez en el año 2021 te escuché hablar, aplica a tu hospital. ¿Será que puedes darme, o sea, puedes hablar? Y ya, porque por ejemplo, tú me escribes a mí, ya dices, ok, ve, la Estefanía es ecuatoriana, está ahí. Me mandas un mail y yo te digo, ok, aplicaste a tal hospital, porque acuérdate que hay 2,000 personas que están aplicando. Entonces, lo importante es que lean tu aplicación. Sí. Entonces, si es que hay veces que son las secretarias las que están revisando los papeles. Entonces, si es que ellos ven y dicen, ok, este Mateo se sacó 229 en lugar del 250 que yo quería, le botas a la basura. Pero en cambio, si yo digo, oye, Juanita, date revisando la revista del Mateo, que es mi amigo del conocido, del conocido, del conocido. Ok, mira, aparte de eso, ha sido medio buena gente. Demos de la entrevista. Luego, en la entrevista, por eso te digo, el rato de la entrevista lo más importante es que no seas un psicópata. Eso es lo único que les importa, que sabes hablar inglés, eres buena gente y me cuentas y ya está. Entonces, una vez que si tú me dices... algún contacto ayuda. Siempre los contactos es la cosa que ayuda. Pero aún así, si no tienes contacto, uno no sabe quién está leyendo tu aplicación. Para que alguien les llegue tu carpeta a su escritorio, tienes que tener los requisitos, que es un buen examen y alguna otra cosa, una investigación o una clerkship, pero más que nada los exámenes. Pero tú no sabes que el director de un programa en Nueva York, en el mejor hospital de trauma en Nueva York, está leyendo tu aplicación y dice, ah, mira, fue campeón nacional de ajedrez, yo amo el ajedrez, me gusta esta persona. Entonces, uno no sabe, esas cosas chiquitas de la vida, uno no se da cuenta, pero es cosa de hacer clic, sí. o tú le caíste bien. Puede que tú te entrevistaste con gente que venía de Harvard y está mucho más preparado que tú. El rato que tú sentaste y tú le caíste bien a esa persona, haces, y sí. ahí en eso nos va bien a nosotros, en general. Sí. Entonces, dale con todo. ¿Qué más? Ya, nos preguntan también que si es que hay fechas específicas para dar los steps. No, para los steps no tienes fecha específica. Tú puedes, o sea, tú una vez que tú estás listo, te metes en internet y puedes agendar la fecha que tú des el examen. No es como en España, que en España sí es, creo que el examen a final de enero o las primeras semanas de febrero. En esta, tú te tomas el tiempo y decides cuándo dar. Entonces, por ejemplo, yo di mi primer examen justo al año de graduarme, que fue en febrero, pero hay gente que en cambio estudia 6 meses y da, yo que sé, en noviembre o lo que sea, pero no es una fecha fija. Así es. También preguntan si es que nos podrían ayudar con programas para observership. Como te decía, anoten el nombre, es Harrington. Ya les voy a escribir aquí en el chat. No sé si siga abierto, porque yo sé que Harrington Program. Ese es el único que yo sé, porque ese es para estudiantes de medicina del Caribe, de Latinoamérica, que ese es en Miami, que es en Jackson Hospital, Miami. Sí. Pero eso puede ser algo en lo que puedan crear, pero si es que alguien como facultad de la UTPL logra hacer algún acercamiento con alguna universidad, hay muchas universidades que les interesa, como que tener alguna relación con una universidad de afuera, y que alguien, digamos, el decano de su facultad, alguien le escriba a una universidad y le diga, mire, tengo unos estudiantes que están con muchas ganas de ir a hacer una rotación. Eso siento que es mucho más probable que les den una rotación
a que ustedes como Mirela solo escriba personalmente y diga, sí, hola, soy estudiante de medicina, me encantaría ir. Entonces, muchos de ustedes están temprano en la carrera y tienen tiempo para trabajar en eso. Y es una idea, porque eso es algo que yo hubiera querido, si hubiera podido regresar el tiempo, yo hubiera querido hacer en eso. A mí me pasó que yo me gradué primero y luego empecé a buscar observerships y me costó un montón conseguir algo. Sí. Me costó un montón. Sí, sí, sí. Yo hice este Harrington Program y yo también me enteré me enteré más tarde. Entonces, cuando yo quería hacer cardiología pediátrica y no había. Entonces, a mí me tocó hacer cardiología de adulto. Entonces, no, o sea, me sirvió, pero sí, vale, pero... Yo me fui a hacer una rotación de pediatría, era endocrinología pediátrica. Claro. Entonces, sí, o sea, lo que puedas conseguir, y ahí conoces gente. Pero mientras más tiempo tengas y seas bueno buscando ahí en internet, averigua. Ya. Preguntan que si para hacer un fellow también hay que hacer los steps. ¿Para hacer un qué? Fellow. Fellow. Sí, para hacer un fellow tienes que primero terminar la residencia. El fellow es la subespecialidad. Entonces, sí, para entrar a la residencia tienes que hacer los steps. Entonces, sí, el fellow, digamos, está después de la residencia. Claro, entonces tú podrías hacer, por ejemplo, en mi caso, hacer la residencia de pediatría en Ecuador y aplicar para tu fellowship aquí, pero el problema es que es un poco más difícil entrar con una residencia internacional. Sí, mucho más difícil. Por ejemplo, yo tenía muchos compañeros que eran ya graduados de pediatría en otros países y venían a repetir pediatría acá para poder hacer el fellowship o la subespecialidad que deseaban. Entonces, pero porque el título del ECFMG, que como conversábamos al principio, esa es la revalidación de tu título ecuatoriano en Estados Unidos. Entonces, sea lo que sea, si tú quieres trabajar aquí, debes tener los steps para poder validar tu título. ¿Qué otras preguntas tienen? Esas han sido todas las preguntas que nos han enviado al forum. Si alguien más quisiera tal vez hacer una pregunta, tiene toda la libertad de abrir su micrófono en este momento. Yo lo único que les podría también como que aconsejar es sean curiosos. Hay muchas especialidades que nosotros no sabemos que hay muchas opciones que uno no sabe. Cosas que nosotros no estamos muy expuestos en medicina, pero que también son opciones para hacer, por ejemplo, patología, como conversamos con el Mateo, medicina nuclear, todas esas cosas. Obviamente hay unas cosas que son más fáciles y otras que no, pero sean curiosos, comiencen a leer si es que quieren conocer a gente, hacer networking. Twitter y LinkedIn, aquí los americanos usan un montón y eso te ayuda también para conocer gente. Tú, por ejemplo, no sé si es que, obviamente no les puedo hablar de otra especialidad que no sea pediatría, pero si estás interesado en pediatría, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría tiene opciones para estudiantes de medicina, para que te vuelvas como que miembro y comiences a hacer networking de una vez. Entonces, me imagino que otras especialidades y otras academias de medicina interna o lo que sea tienen lo mismo. Te metes y como estudiante internacional puedes ser parte del grupo de yo qué sé, de advocacia, de salud global o lo que sea. Y esas cosas también te ayudan para crear tu currículum. Entonces, no, sean curiosos, en lugar de estar en TikTok, busquen otra cosa, porque hay un montón de cosas que hay por ahí. Entonces, igual, si comienzas a buscar y busca médico graduado en Ecuador, residencia en Estados Unidos, y ve quién te sale. ¿Ya? Miras, es que hay gente que está dedicada a ser mentores y explicar o ayudar, entonces, consigues. Veo que Adriana Gálvez preguntó, ¿qué nos recomendarían para prepararnos al Step 2 Clinical Skills?
Hay algunos libros de resumen que son súper buenos. Creo que el que más se usa es uno que se llama First Aid. ¿Qué opinas, Nia? Es el que más gente... Sí. El Clinical Skills es el examen que ya no hay. O sea, ese ya se canceló. Que ese era el examen que era con pacientes sí, claro. falsos. Pero para el CK, que es el examen escrito y de computadora, igual, el uno que se llama First Aid. Ah, ya estoy escribiendo. Para el Step 2, CK, el CK, el Clinical Knowledge, conocimiento clínico. Es como que es un libro así, tucote, pero que tiene todo comprimido, o sea, casi que toda medicina así, los puntos, las perlas. Sí, y hay unos que son, es uno que se llama, es más chiquito, que se llama Secrets, es un libro azul que tiene como que ahí las preguntas, porque ya te vas a dar cuenta, los americanos en los exámenes estandarizados, ellos quieren que sepas cómo dar el examen. La forma en la que ellos hacen preguntas y cómo ellos esperan que tú tengas la lógica de las respuestas es algo que requiere entrenamiento. Entonces, mientras más preguntas hagas, más fácil te va a ser. Entonces, hay una cosa que se llama UWorld, que es un banco de preguntas que obviamente, que tiene el UWorld para el Step 1, para el Step 2 y ese tipo de cosas. No, me imagino que ustedes deben saber más de esto, pero hay Osmosis, que es otra como plataforma como para revisión de temas de medicina básica, de ciencias básicas, y otro que es ambos, que también creo que no son tan caros como el UWorld, pero el UWorld, cuando ustedes vayan, si es que deciden ya tomar este camino, van a ver que el UWorld va a ser como que el top. Ese es el que tiene las preguntas que son más parecidas a los steps. Tenemos una pregunta más, que es ¿qué tiempo recomiendan para prepararnos para el Step 1? Esa pregunta igual es individual. Hablando como que tipo promedio, va a ser como que entre 11 a 13 meses que la gente se demora en estudiar, pero vas a tener cracks que se demoran como 5 o 6 meses y va a haber gente que se demora más tiempo. Entonces... Ahora tal vez con ese examen puede no tomar de tanto porque antes nos demorábamos muchísimo porque solo tienes un chance de dar el examen y el rato que haces el examen, con esa nota te quedaste. Ahora como es pasa o falla, o sea, obviamente no vas si estás con riesgo de fallar, creo que no vas a dar hasta que estés preparado, pero puedes pasarle y luego para el Step 2, ahí sí, con ese sí me demoraría lo necesario para... Y para saber si estás listo, mucha gente, hay unos exámenes que son como de práctica, que te predicen tu nota. No son así, no son lo más predictivo del mundo, pero sí le acercan bastante. Eso se llama NVMe, lo que puso ahorita la mía. NVMe, esos exámenes de práctica. Entonces a veces mucha gente da el examen y no le va bien y dicen, chuta, me falta un tiempo más. Y la suerte es que nosotros como el examen, el Step 2, que es el CK, ese es de conocimiento clínico. Entonces, ese nosotros nos va muy bien, porque nosotros estamos trabajando. Es lo que van a aprender en medicina estos años, es lo que van a ir en las rotaciones a ver. Es la misma medicina. Claro. A veces el Step 1 era más difícil porque era la ciencia básica, entonces digamos te preguntan de algo que tú sí sabes, digamos, te preguntan de enfisema pulmonar, entonces tú sabes todo de enfisema pulmonar, sabes cómo manejar el enfisema, sabes, etcétera. Y la pregunta que dice, te mandan un cuadro clínico que dice paciente que viene con tanto así, tiene enfisema. ¿Cuáles de las siguientes células tiene lo que tú necesitas? Si te preguntan, entonces tú te mueres de iras porque dices, sé cómo tratar esto, pero no me acuerdo qué enzima era la que faltaba. Entonces, por eso el Step 1 es más difícil, creo yo. Claro, y las preguntas que hacen estos exámenes se llaman como preguntas de 2 o 3 pasos. Entonces, en lugar de ponerte la pregunta súper clara como el paciente viene con el sistema pulmonar, te van a, digamos, un ejemplo de gastritis. Te ponen,
paciente de 22 años que estudia medicina se presenta con dolor abdominal agudo, epigástrico, ¿Cuál es el efecto secundario o cuál es la enzima causante del efecto secundario más conocido del tratamiento? Entonces tú tienes que entender cuál es el diagnóstico, saber cuál es la medicina del tratamiento, cuál es ¿cómo se llama? El mecanismo de acción para poder entender cuál es el efecto secundario. Por eso es que te complican, pero a la final son cosas que tú sabes, solamente tienes que entrenarte para saber qué es lo que están buscando. Tenemos otra pregunta más. ¿Para validar el título primero debo dar los steps o lo hago antes? Tienes que dar los steps. Pero acuérdate que los steps como se demoran tiempo, o sea, la validación del título es tener el certificado de ECFMG. El certificado necesita el step 1, step 2 y lo que sea, ¿vale? Pero como eso se demora tiempo, tú no necesitas tener tu título para comenzar a dar los exámenes. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, si es que tú te gradúas y vas a dar la rural, por ejemplo, y quieres comenzar a estudiar o dar el step 1 antes de la rural, puedes. O si quieres dar el step 1 entre tu tercero y cuarto año, puedes dar. No hace falta. O sea, No, eso es lo que hacen los americanos acá. Dan el step 1 entre segundo y tercer año de medicina. ¿Por qué? Porque están más frescos de todas esas cosas que recién estudiaste. Claro. Entonces, acuérdate que la validación del título de medicina, que es el certificado, requiere los steps y tu título médico. Pero los steps no requieren tu título médico. O sea, que ellos quieren saber que estás estudiando medicina, lo que sea, cuál va a ser tu fecha de graduación, eso sí, pero ellos no necesitan ver tu título antes de que tú tomes el examen. Entonces puedes hacer las cosas simultáneamente, si es que estás tan decidido y tienes el tiempo para hacer. Ya. Tenemos una más que dice, ¿existe la posibilidad de hacer maestrías como en salud pública? ¿Y es necesario los steps? Para las maestrías no hace falta los steps. Para las maestrías simplemente tú tienes que entrar a una universidad en los Estados Unidos o hacer una maestría en donde sea. Ellos no necesitan ver tu título médico, pero ellos sí lo que van a necesitar es ver un título de universidad, porque los gringos tienen algo diferente que es, ellos hacen college, que es como 4 años de universidad antes de entrar a la escuela de medicina, que nosotros tenemos diferente, porque tú entras después directo del colegio, entras a la universidad a estudiar la carrera. Entonces, si es que tú, digamos, te gradúas de medicina, tienes tu título médico, que es tu título universitario, puedes aplicar a una maestría en Estados Unidos sin necesidad de tener los steps. Sí. Es un camino diferente. Muchas personas en medicina americanas hacen el college, que son como 4 años. Después de eso hacen un máster antes de entrar a la universidad de medicina, o sea, al med school en Estados Unidos, porque ese máster les da un peso. Entonces, obviamente, si es que tú tienes la suerte o la capacidad de hacer un máster, perfecto. Te va a ayudar, obviamente, a tu currículum cuando ya vayas al match, pero no es necesario. Bueno, entonces sí, creo que no hay más preguntas. Si tal vez alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o activar su micrófono y hacerla directamente. Bueno, creo que no hay más preguntas. Fue un gusto poder contar con la presencia tanto de nuestros queridos ponentes como de nuestros participantes. Nuevamente quiero agradecer a la Asociación Ecuatoriana de Georgia, ASEG, por la colaboración con este proyecto. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buena suerte, chicos. Buena suerte, ya saben que pueden contar con nosotros si necesitan ayuda en cualquier cosa. Sí. Nos avisan cualquier cosa que necesiten. Un gusto, chicas y chicos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias.